Un cordial saludo, mi nombre es Yasmín Iset Martínez Sánchez, actualmente estudiante del programa de Contaduría Pública, en este momento en el curso Contratación Pública y Privada en la tarea número 4, Identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Los contratos privados, en ellos encontramos dos. El primero sería el contrato civil nominado, que es aquel contrato que aparece en el Código Civil con sus respectivas denominaciones. Hay diversos tipos de contratos, incluyendo contratos de ventas, contratos de donación, contratos de alquiler e inclusive contratos de depósito y garantía. Aquellos contratos toman como nombre porque están específicamente definidos en el código, como en el caso de los contratos de compraventa, los cuales están integrados regulados en el artículo 1849 del Código Civil colombiano. Contratos civiles innominados son aquellos que no conforman formalmente en ninguna ley, pero que por ejecutar los elementos generales de cualquier contrato surge efectos entre las partes de quien lo suscribe. Por ejemplo, el compromiso de los socios en un contrato que no muestra ni el Código Civil ni el Código de Comercio, pero que es legal para partes que lo han firmado. Contratos comerciales. El primero sería compraventa. La compraventa es comprendida como el hecho o la actividad de comprar y vender productos, cosas o prestar un servicio. En la compraventa entran dos partes, el comprador y el vendedor, por lo que es un contrato bilateral. Cuentas en participación. El contrato de cuentas de participación es un contrato de colaboración empresarial que consiste en asociar varias empresas o personas para establecer un negocio o un proyecto sin formar una nueva persona jurídica, donde está un socio gestor y uno o más socios ocultos. Mutuo comercial. El mutuo comercial, o también llamado como mutuo mercantil, es un contrato de préstamos de bienes y o efectivo regulado como lo dice en el Código de Comercio entre los artículos 1663 y 1669. El mutuo comercial se afina únicamente con la entrega de la cosa o bien prestado y no hace falta algún acto o algún contrato escrito. Consignación. Cuando dialogamos sobre consignación, creamos referencias al depósito que se hace de una cosa, en este caso una mercancía o producto. En el argumento comercial, según la RAE, la consignación simboliza enviar las mercancías a manos de un agente o comisionista. Mandato comercial. El contrato de mandato comercial es aquel que un individuo se obliga a efectuar o a celebrar actos de comercio por cuenta de un tercero llamado mandante. El contrato de orden alcanza los actos definidos en el contrato donde todos aquellos sean necesarios para obtener el cumplimiento de este. La cesantía comercial. La cesantía comercial es una compensación de un agente. Tiene derecho a recibir a cambio de establecer el producto, la marca o el servicio de la agencia. Un agente tiene derecho a recibir una indemnización por despido comercial al momento de la terminación de un acuerdo de agencia comercial. Contrato de transporte. Un contrato de transporte consiste en un acuerdo celebrado entre partes en el que una de las partes, a cambio de un pago, transporta personas o mercancías de un lugar a otro por cuenta de otra y las entrega a tiempo destinado, como lo estipula en el artículo 981 del Código de Comercio. Contrato de adhesión. Es un acuerdo de mercancía y es un contrato estándar establecido por una de las partes contratantes y la otra parte solo puede aceptar o rechazar el acuerdo completo. Este tipo de contrato se rige en el derecho del consumidor porque es tan característico de una empresa que los consumidores no tienen más remedio que cumplir con los que le ofrece la empresa. Contrato de comisión. Un acuerdo de comisión implica ordenar a alguien que realice un trabajo en nuestro nombre a cambio de una compensación, lo que comúnmente se conoce como comisión.
Agencia comercial. Se da cuando una empresa o persona vende, fabrica o presta servicios a otra persona o empresa, llamada agente dentro de un área determinada, y opera el negocio de forma independiente y establece como uno o más representantes. Este es un contrato que le confía algo, tu cliente, producto o servicio. Contratos laborales. Como primero, el contrato verbal establece que el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo sobre la naturaleza del trabajo, el lugar donde se realiza y el monto y forma de la remuneración, dependiendo de la unidad de tiempo, el trabajo realizado y las funciones, servicios, obras o cualquier parte. Entre otras cosas, las condiciones rigen los pagos y en última instancia determinan la duración del contrato. Contratación escrita. Un contrato laboral escrito se realiza en múltiples copias, una para una parte, y este deberá estar exento del impuesto de timbre y timbre nacional, y además de los términos libremente pactados entre las partes. Los tipos de contratos laborales son los siguientes: contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra o labor, contrato de aprendizaje, contrato temporal, ocasional o accidental. ¿Y cuáles son aquellas consecuencias que se producen por el incumplimiento de contratos privados? El incumplimiento de un contrato puede tener graves consecuencias para las partes involucradas. Esto puede violar directamente los derechos de otras partes interesadas y provocar pérdida de beneficios o daños emergentes. Como resultado, los responsables del daño pueden verse obligados a reparar el daño e incluso pueden estar sujetos a determinar sanciones. Como se mencionó anteriormente, se debe recurrir al asesoramiento de expertos para demostrar la casualidad y elegir el método de reclamación más adecuado. Principios que se aplican en los contratos privados. Ciertos principios se aplican con carácter general a todos los contratos, mientras que otros principios son especificados de cada forma de contrato, sin perjuicio de los principales generales del derecho aplicable a los contratos. En base a esto, en nuestra opinión, analizamos los principios fundamentados del contrato, que son el principio de la autonomía de la voluntad, principio de la obligatoriedad, el principio de la relatividad, el principio de la causa concreta, el principio del consensualismo, el principio de sociabilidad, el principio de inalterabilidad y por último el principio de eficiencia. Diferencias entre lucro cesante y daño emergente. Los daños emergentes son aquellas pérdidas que surgen del incumplimiento de una obligación o del cumplimiento incompleto o retrasado de una obligación. Además, esto no aplica al lucro cesante, a las ganancias o las ganancias que ya no se declaran debido a las obligaciones incumplidas, ejecutadas de manera incompleta o retrasada. Responsabilidad civil contractual y extracontractual. La responsabilidad contractual surge de un contrato firmado por dos partes, donde una de ellas incumple una obligación asumida y causa daño a la otra parte. Por tanto, el responsable del daño o perjuicio deberá indemnizar a la otra parte. La responsabilidad civil extracontractual no se da en ningún contrato. Es, en otras palabras, ningún contrato entre quienes causa el daño o quien lo recibe. Muchas gracias por su atención.